Vamos, hermanos, estas semanas a tratar de reflexionar en cómo tenemos que encarar nuestra vida espiritual y encararla correctamente. Y para esto vamos a leer el Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, versículo 31. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Mucho se ha conjeturado, hermanos, acerca de qué le sucedió a Pedro ese día. ¿Por qué tuvo semejante tropiezo? ¿No? Está tan llamativo un hecho que Jesús tuvo que reprenderlo, incluso lo asoció con la figura de Satanás, como un agente de Satanás. Y sorprende especialmente porque un instante antes, un episodio antes, Pedro había reconocido a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces llama mucho la atención el hecho de este vuelco, ¿no? De cómo se lo ve ahora asociado a Satanás y tiene que ser reprendido tan duramente. Pero los comentaristas han reflexionado mucho sobre esto, nosotros hemos pensado, comentado mucho también, leído muchas veces este pasaje, pero en realidad no hay tanto para pensar, es Jesús mismo quien da la respuesta, ¿no? a este error, a esta falta que comete Pedro. En el versículo 33 que hemos leído está la clave, ¿no? Allí dice Jesús: pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. El problema que le está marcando Jesús, y que es la causa de esta falta de Pedro, es que él está viendo las cosas según un ángulo totalmente terrenal, que no está viendo las cosas como Dios las ve humana y terrenalmente, y por eso no comprende y es un agente de Satanás, ¿no? Ve las cosas de una óptica terrenal y humana. ¿En qué estaba pensando Pedro en ese momento? ¿Cómo veía las cosas Pedro? ¿En qué consistía su error? Y si nos sumergimos en el mundo de Pedro en ese momento, él seguramente estaba cada día con Jesús, se sentía seguro, contenido, tranquilo, recibiendo su enseñanza. Veía que aquellos enfermos o lisiados se acercaban a Jesús y eran sanados. Veía a la multitud que también aclamaba a Jesús, que Jesús era popular. Veía los problemas que atravesaba política y religiosamente Israel y pensaría que Jesús en alguna forma los iba a subsanar, a solucionar. O sea, estaba viendo su tranquilidad diaria, la popularidad, la aclamación, las sanidades, la situación temporal de Israel, todas cosas pasajeras, temporales, terrenales. No estaba pensando ni tenía presente en el plan redentor, el plan de salvación, ¿no? Que debía efectuar Jesucristo, en cómo resolver el gran problema del pecado, ¿no? El perdón y la salvación del hombre. Nada de esto eterno y trascendental lo tenía presente Pedro. Él simplemente tenía presente su tranquilidad, la popularidad, las sanidades y la situación temporal de Israel. Una visión absolutamente terrenal. No estaba en el plan eterno de Dios. Y esta cuestión de cómo vemos las cosas, hermanos, la óptica que tenemos para ver lo que nos sucede, es muy importante. Tenemos que pensar, ¿no? En esta reflexión, cómo vemos las cosas, cómo vemos lo que nos sucede a nosotros, cómo vemos lo que nos sucede a la sociedad, a nuestra familia, a nuestra iglesia local, desde qué punto de vista lo estamos viendo. Eso es trascendental en la vida. De eso depende nuestras prioridades, nuestra forma de actuar, nuestra forma de accionar y el resultado. Si ese accionar, si esas prioridades son agradables a Dios, rechazadas por Dios o desagradan a Dios, ¿no? Es muy importante la óptica que tenemos sobre lo que nos está sucediendo y sobre nosotros mismos. Unos capítulos más adelante en el Evangelio de Marcos hay un ejemplo muy ilustrativo que aclara bastante esta situación.
Allí está Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Está reunido con un conjunto de seguidores, aparte de los discípulos, y allí se acerca una mujer, ¿no? Con un vaso muy valioso, un frasco muy valioso de perfume. Piense en un perfume de extremado valor. Y allí unge la cabeza de Jesús con ese perfume. Y allí están las dos ópticas. La óptica surgen, ¿no? La óptica terrenal y la óptica espiritual. Algunos seguidores de Jesús y quizá algún discípulo también, allí empieza a cuestionar, ve el precio que se ha gastado en esto, ve todo en cuestión de pesos, unidad monetaria, cuánto se podría haber gastado, comprado con este dinero. Solo le interesa el dinero. Una óptica terrenal, ve el dinero y lo que se podía comprar con ese dinero. Pero la mujer está viendo otra cosa distinta. La mujer está ungiendo al Hijo de Dios, al Creador del universo, al que dentro de unos instantes, dentro de unos días, va a realizar su sacrificio para que podamos tener perdón, la humanidad puede alcanzar redención y perdón. Está ungiendo a aquel que subirá, ascenderá a los cielos y va finalmente a reinar sobre todas las cosas, y frente a quien toda rodilla se va a inclinar. Allí está la óptica terrenal de quien mira unos pesos, el dinero, con lo cual se puede comprar algo. Y está la óptica de la mujer que está ungiendo al Hijo de Dios, al Redentor, al Creador, al Señor y al Rey soberano, al eterno Dios. Las dos visiones se presentan allí. ¿Desde qué perspectiva vemos nosotros la realidad, hermanos? Lo que nos sucede. ¿Desde una óptica terrenal o las vemos como Dios las ve? Recuerda aquella frase muy conocida, antigua, ¿no? Que dice: todo depende del color del cristal con que se miran las cosas. Seguramente si revisamos muchos de nuestros errores, muchos de nuestros fracasos, incluso errores presentes, fracasos presentes, y seguramente si lo hacemos con honestidad y sinceridad, vamos a reconocer que es porque miramos las cosas de una óptica equivocada, de una óptica terrenal, humana, pasajera, material, egoísta. No vimos las cosas desde una perspectiva divina, como Dios quiere. Y por lo tanto, tropezamos, como tropezó Pedro aquel día. Muchos de nuestros fracasos tienen que ver con esto, con ver las cosas desde una óptica exclusivamente terrenal y no ver las cosas como Dios las ve. Tenemos, hermanos, que sumergirnos en la palabra de Dios. Tenemos que buscar conocer la voluntad de Dios, indagar cuál es la voluntad de Dios, el plan de Dios, buscar la guía de Dios en oración cada día, alinearnos en los planes de Dios, pensar y ver como Dios ve lo que pasa en nuestro país, lo que me pasa a mí, lo que pasa en nuestra iglesia local. Reconocer que el hombre es un ser espiritual, que necesita respuestas espirituales, y esas respuestas espirituales y palabras únicamente las puede dar Dios. Y si nos alineamos con Dios, vemos las cosas como Dios ve, pensamos como Dios ve, no vamos a hacer el tropiezo como Pedro aquel día, sino que vamos a recibir la bendición de Dios y vamos a poder ser de bendición a otros. Así que, hermanos, los dejo con esta reflexión, con esta pregunta: ¿cómo está usted viendo la realidad? ¿Cómo la ve Dios o simplemente de un punto de vista terrenal? Esta es una pregunta importante que tenemos que hacernos, y le dejo esta pregunta para que reflexione en esta semana. Que Dios lo bendiga.